Después de superar el segundo piso gracias a Baikir, todos los estudiantes fueron enviados a una Veneción totalmente destruida. La mayoría de los estudiantes apenas podían mantenerse en pie, y aunque la gravedad de las heridas variaba, todos compartían el mismo pensamiento de desesperanza. Una de las chicas finalmente perdió las fuerzas, cayendo al suelo, y aunque su amiga intentó ayudarla, esta mencionó con voz débil, las heridas, la sed, el hambre y el frío, era algo que ya no podía soportar, pidiéndole a su amiga que aguantara un poco más, asegurando que pronto llegarían a un lugar seguro, agregando que en realidad debían estar agradecidas de seguir con vida, pues cuando parecía el final, todos los abuesos que la seguían cambiaron de rumbo, dándoles la oportunidad de sobrevivir. Como aún no aparecían avisos ni monstruos, la chica mencionó a su amiga que al parecer era un lugar seguro, gritando, tras chocar con un tipo, que demonios hacía parado en medio del camino, y aunque le exigió que se moviera, este solo murmuraba, preguntándose repetidamente qué demonios era eso. En medio de la ciudad había una gran flor seca y marchita, una que parecía más un monstruo muerto que una planta. Inicialmente todos mostraron su asombro, comenzando después a acercarse, dándose cuenta de que la flor aún conservaba su calor, algo perfecto para quitar el frío que sentían. Después de escuchar esto, la mayoría se acercó, dándose cuenta de lo suave y cálido que era. Algunos incluso creyeron que podrían usarla como almohada, un recurso con el cual podrían recuperar sus fuerzas. Sin embargo, antes de que pudieran emocionarse más, Baikir apareció, pidiendo a todos que se alejaran de inmediato. Baikir les alertó que el monstruo era muy peligroso, pero sin más, todos comenzaron a burlarse de él. Uno de los estudiantes le preguntó con una risa cómo podía ser peligroso un monstruo muerto, cuestionándole cómo había podido sobrevivir un mocoso miedoso como él, finalizando con que, si tenía planeado asustarlos con sus tonterías, entonces solo se largara. Grenoble intentó defenderlo, pero antes de que pudiera decir algo, alguien lo tomó del hombro. Se trataba de los tipos que lo habían traicionado, preguntando a este si realmente estaba vivo, agregando por su puño apretado que, al parecer, aún conservaba algo de carácter. ¿Por qué te ves tan resentido?, preguntaron, afirmando que quizás debía darles las gracias, pues gracias a ellos había logrado sobrevivir. Aquellas palabras fueron algo que Grenoble no pudo aguantar y, aunque tomó a uno de ellos del cuello y preguntó si acaso tenía una idea de lo que había tenido que pasar por su culpa, la respuesta del tipo no fue la esperada. Al parecer aún no entras en razón, dijo, azotándolo contra el suelo, desde donde este le dejó varias cosas en claro, aunque en el mundo real tenía ventajas por su dinero y poder mágico. En ese lugar el más fuerte era el que mandaba. ¿Cómo te atreves a actuar como una víctima?, le preguntó el otro, señalando que después de todo, si había abierto la puerta era porque él también quería usarlos, exigiéndole con esto, mientras se marchaban, que se quedara en el suelo y no les volviera a mostrar su sucia cara nunca más. Aquello hizo que todos fijaran su mirada en Grenoble, diciendo que, aunque antes ni siquiera podían verlo a los ojos, aquí no era nadie. Minutos después de esto, Grenoble decidió alejarse de la multitud mientras maldecía en su mente, y aunque pensó que lo primero que haría al salir sería destruir sus insignificantes familias, tras pensar un momento entendió que, en realidad, lo que esos dos habían dicho no era del todo mentira. Sin embargo, antes de poder pensar en algo más, un olor delicioso lo sacó de sus pensamientos, haciendo que se preguntara si acaso podría ser. Sin perder el tiempo, Grenoble siguió el olor, pidiéndole a Baikir que le compartiera un poco, diciendo momentos después con el estómago lleno que jamás había imaginado que una rata podría saber tan bien, preguntando después, por todas las cosas que tenía, si acaso tenía una bolsa dimensional, algo que, mientras ignoraba, Baikir terminó respondiendo sin darse cuenta al activar el anillo de Andromalius, causando que las dudas en Grenoble sobre su identidad crecieran aún más. En el piso anterior, Baikir se había encargado no solo de los 100 sabuesos, sino también del cerbero completamente solo, y aunque deseaba preguntarle el por qué escondía su poder, sabiendo que después de preguntar no habría vuelta atrás, decidió preguntar por qué era tan bueno con él si siempre lo había menospreciado. En el estado en el que se encontraba, Grenoble esperaba una respuesta que terminara de hundir su autoestima, pero para su sorpresa, Baikir respondió que era algo obvio. Había resultado ser mejor persona de lo que había imaginado. Aquello causó que Grenoble comenzara a llorar, gritando mientras llamaba plebeyo a Baikir que el humo le picaba, esto mientras pensaba que no podía dejar que se diera cuenta de que lo había conmovido, preguntando después a Baikir el por qué le había advertido a los demás sobre una flor muerta. Pronto lo sabrás, respondió Baikir, algo en lo que no se equivocaba, pues pronto uno de los estudiantes que había decidido acampar en la planta terminó cortándose con un vidrio, dejando una gota de sangre en las enredaderas de la flor que, para desgracia de este, causó su activación. Al segundo siguiente los gritos comenzaron a sonar, causando sorpresa en Grenoble, esto mientras Baikir decía que, al parecer, esa cosa ya había despertado. Bueno mis guapos, hasta aquí llega el capítulo de la semana, si les gustó ya se la saben, dejen su cartera, dejen su comentario, like y suscripción, recuerden que todos los domingos se sube un nuevo episodio. Y ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima, guapos.